Es muy triste ver y a veces pensar que hay gente que estudia y que estudia y que estudia y que estudia y no obtiene los resultados que quiere. Hay muchos estudiantes que ven cómo invierten gran cantidad de su tiempo para estudiar por aparte porque tienen dificultades en asignaturas y ven cómo otros estudiantes logran mejores resultados o los mismos resultados haciendo menos. Entonces, pues el día de hoy les voy a mostrar unas técnicas para estudiar poco y aprender más. Muy buenos días, tardes, noches. Soy Hugo Fernando Luque y la persona que les va a hablar pues es una persona que pues sin presumir me ha ido muy bien cuando me engancho con una asignatura, cuando estudio una asignatura de verdad y no tengo que estar invirtiéndole mucho tiempo extra aparte de las clases para, para estudiar, ¿sí? Las personas que me han conocido se han dado cuenta que yo pues muchas cosas las entiendo muy rápido y muchas cosas las logro entender a un nivel mejor sin tener que estar estudiando, repasando o haciendo muchísimos ejercicios. En el caso de las matemáticas y la física, pues es normal que le hablen a uno de hacer muchos ejercicios. Yo en realidad he tenido éxito, o bueno, el éxito que he tenido con las matemáticas ha sido sin tener que hacer gran cantidad de ejercicios. Bueno, entonces vamos a ver las técnicas que yo recomiendo para que estudiemos poco y aprendamos más y logremos mejores resultados. Bueno, mi primera recomendación. Esta recomendación la hago si en este momento estás iniciando un año o estás iniciando algún proceso de evaluación. Y es el siguiente. No tome apuntes del tablero. Aprenda a tomar sus propios apuntes. ¿Esto qué quiere decir? Yo les quiero mostrar esto con una historia. Número uno, es muy difícil que nosotros sigamos el ritmo que lleva el profesor que está escribiendo en el tablero. Eso yo lo entendí hace muchísimo tiempo. Yo no puedo ir al nivel al que va el profesor que me está explicando. Él me va explicando y me va escribiendo y yo no puedo estar escribiendo lo que él está tomando allá y prestándole atención al mismo tiempo. Entonces llegó un momento en el que yo tomé la decisión de dejar de tomarle apuntes del tablero. Esto no me refiero a no tomar apuntes. Estoy refiriendo a no tomar los apuntes que el profesor está escribiendo en el tablero exactamente. Y además me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta de que nuestro cuaderno, cuando llega a nuestras manos o a nuestra casa, así es como va a permanecer. Nuestro cuaderno en realidad muy pocas veces va a ser abierto por nosotros mismos. Yo considero que tú solamente vas a usar tu cuaderno si ya tu situación es de extrema urgencia. Es decir, si ya tienes demasiado miedo de que vas a perder el examen, vas a perder el año, vas a perder la asignatura o no vas a obtener los resultados que obtienes en lo que estás estudiando, entonces ahí vas a comenzar a usar tu cuaderno. Pero antes no lo vas a usar mucho. Entonces, como no lo vas a usar mucho antes, yo no lo usaba mucho antes, pues yo comencé a usar cosas dentro de mi clase, dentro de mi toma de apuntes, que me sirvieran para no abrir mucho el cuaderno. ¿Y qué era lo que hacía yo? Yo comencé a tomar mis propios apuntes. En el caso de matemáticas y de física específicamente, lo que yo hacía era que esperaba que el profesor dijera el concepto, explicara el concepto, y una vez él lo explicaba y él escribía algo en el tablero, yo inmediatamente lo que hacía era que en lugar de escribir lo que estaba en el tablero, escribía lo que yo le había escuchado al docente y lo que yo le había aprendido a él. Tal vez era muy parecido o diferente a lo que estaba en el tablero, pero de esa manera yo estaba escribiendo algo que yo pensé. Y cuando en el caso de matemáticas y física el profesor decía que iba a mostrar un ejemplo, que iba a mostrar un ejercicio, yo no me esperaba que él hiciera el ejercicio para escribir, sino yo comenzaba a hacer el ejercicio. Comenzaba a hacer el ejercicio con lo que yo sabía
Y cuando me daba cuenta que el profesor terminaba, yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo, miraba qué era lo que él había hecho y usando lo que él había hecho, yo retomaba la información que tenía en mi cuaderno y yo escribía qué era lo que había hecho, qué era lo que yo había hecho y si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal, si lo estaba haciendo a mi forma pero lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Lo que pasaba ahí era que yo siempre, en clase, yo estaba escribiendo lo que yo estaba pensando, no lo que el profesor me estaba diciendo. Y cuando tú escribes lo que tú estás pensando, tú lo vas a recordar más fácil. Y tú vas a entender más rápido. Porque tú no estás esperando, tú no estás haciendo una toma de apuntes pasiva, sino activa. Estás haciendo. Y cuando tú haces, cuando tú simulas la realidad, tú aprendes más que cuando tú escuchas. Entonces mi primera recomendación es, deja de tomar apuntes del tablero. Comienza a tomar tus apuntes. Obviamente hay cosas que tú tomas del tablero directamente porque ves que son importantes, pero porque tú las pensaste que son importantes. Escribe lo que tú estás pensando. Organiza las ideas de lo que tú estás pensando. Mis cuadernos no eran lo mejor. Mis cuadernos no eran lo más organizado del mundo. Pero en mis cuadernos yo los abría una vez y ya sabía qué era lo que yo tenía que hacer, porque ya sabía lo que yo había pensado. Yo estaba recordando cosas que había pensado, que le habían costado un poco a mi cerebro aprender. Entonces mi cerebro ya no las olvidaba tan fácil. Esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación, aprende a asociar lo que has aprendido con lo que ya sabes o con lo que haces cada día. Hay una pregunta que a mí me hicieron muchas veces los estudiantes y a mí me molestaba un poco y era que me decían, bueno, ¿y yo para qué veo eso? Y ahora entiendo que pues claro, o sea, tú estás estudiando y tu cerebro no se va a grabar nada que no sienta que va a ser importante y que no le sirva para su vida. Entonces, si tú no aprendes a tomar la información de un curso, de una asignatura, de las asignaturas del colegio, no las aprendes a hacer parte de tu vida, pues realmente no se te van a quedar grabadas. No las vas a recordar con facilidad. Para esto yo les quiero contar dos historias. La primera es la historia de, bueno, es la historia de lo que pasa cuando uno va en un carro. Resulta que la primera vez que a mí me explicaron las leyes de Newton, las tres leyes de Newton, y que nos hablaron de la inercia y de la velocidad y de la aceleración, cuando nos hablaron de eso por primera vez, pues yo me comencé a dar cuenta que cada vez que yo andaba en carro, yo veía cómo el carro se movía y los postes se movían para el otro lado. ¿Sí? Entonces yo decía, interesante que los postes se mueven para el otro lado. Obviamente eso es un asunto de relatividad, pero cuando me explicaron velocidad, cuando me explicaron la ley de la inercia, cada vez que yo me montaba en un carro y veía pasar los postes, yo recordaba esos conceptos. Ay, sí, la velocidad, ay, sí, la inercia. Entonces uno prendía el bombillito y uno decía como, uy, mire, estoy recordando lo que vi en clase. ¿Sí? Bueno, tú dirás, no, pues qué tipo tañoño este, yo no voy a ser tañoño. Pero no importa, trata de asociarlo con cosas que tú hagas en el día a día. Por ejemplo, cuando en sociales uno hablaba de la Edad Media y de la expansión, cuando se acabó el Imperio Romano, yo recuerdo mucho que hablaron de los pueblos bárbaros. Y entonces yo asocié la palabra bárbaro con esos pueblos bárbaros. Y me acuerdo aún todavía de algunos pueblos bárbaros y dónde estaban ubicados porque yo estaba asociando esa palabra que usaba mucho mi papá y mi mamá, bárbaro, la asocié con ese tipo de clase. Entonces, asociar las cosas hace que tu cerebro las recuerde más rápido porque estás usando información que ya tienes y la estás involucrando con la nueva información.
el cerebro va a recordar más rápido lo que tiene. Entonces te invito a que asocies las cosas. Por ejemplo, si estás en época de parciales o de exámenes finales y ahorita tienes que estar enfocado en un examen particular, el examen de matemáticas, entonces toma esa información, todo lo que viste, todo lo que has trabajado durante el semestre, durante el año, durante el trimestre, bimestre, lo que sea, tómala y comienza a intentar asociarla con lo que haces cada día. Inicialmente de pronto tú vas a comenzar a pensar, bueno, ¿y cómo la asocio? ¿Cómo asocio el vestirme con funciones? ¿Cómo asocio el vestirme con factorización? ¿Cómo asocio el vestirme con suma de enteros? Pero el solo hecho de que tú te lo preguntes, ese hecho va a hacer que tu cerebro comience a pensar al respecto y comience a recordar cosas que ya aprendiste o comience a pensar, oiga, yo esto no me lo sé muy bien. Entonces tú mismo coges tu cuaderno, miras, pero ya miras enfocado en qué es lo que no recuerdas. No estás mirando por mirar. ¿Sí? Esa es mi segunda recomendación. Recuerda, repasa asociando. Repasa en tu día a día. Asocia con tu día a día. Por ejemplo, si estás viendo este video porque te preocupa algún examen, ¿qué de lo que hemos hablado hasta el momento lo puedes traer para recordar lo que estás estudiando? No importa la asignatura, lo que estés estudiando. Piensa un poco y vas a darte cuenta que lo puedes asociar. Tercero, esta para mí es una piedra angular de cuando tú estás estudiando en casa o cuando estás estudiando en clase. Revise la información sin presión. Lo que no sabe no lo va a aprender si está estresado. ¿Sí? Es quítate la presión. Quítate la presión y lo que no vas a saber no lo vas a aprender si estás estresado. Lo vas a aprender relajado. ¿Sí? Esto está muy relacionado con muchas cosas espirituales que he venido aprendiendo, como por ejemplo el de que cuando tú no estás pensando en el resultado, en lo que vas a obtener, y te enfocas en el plan de acción, en lo que estás haciendo en el momento, vas a obtener mejores resultados. ¿A qué me refiero a esto? Cuando tú estudias pensando en la nota que te necesitas sacarte, vas a obtener más bajos resultados que cuando piensas en lo que estás haciendo en ese momento, en lo que estás estudiando en ese momento. Y revisar la información sin presión es muy sencillo. No estreses al cerebro para que aprenda algo. Obviamente esfuerza al cerebro un poco, porque nuestro cerebro va a ser flojo por naturaleza. Sí lo esfuérzalo a que sea un poco más creativo, pero no lo estreses, no te estreses. No comiences a decir cosas como, uy, no entiendo esto, uy, ya no lo logré, hijo de pucha, me va a ir mal en el examen. Y sí, no te estreses. Yo tenía una técnica muy bonita en mi casa. Yo viví durante mucho tiempo en una casa que tenía terraza y cada vez que yo veía que algo no me estaba funcionando, que no lograba hacer algo, que por ejemplo estaba tratando de hacer un programa y no me funcionaba y me molestaba mucho y solía a veces patear las sillas y levantar todo, ¿sí? O cuando un ejercicio no me estaba saliendo como yo lo esperaba, porque yo quería que me saliera de una forma y no me estaba saliendo, o el resultado no daba, yo me di cuenta que cuando eso me ocurría, yo lo que tenía que hacer era alejarme de mi sitio de trabajo por unos minutos. Me iba a la terraza de mi casa, miraba al cielo un rato, trataba de no pensar un poco en lo que me estresaba, sino pensar un poco en lo que estaba estudiando que sí me había funcionado y lo comenzaba a asociar mirando al cielo. Luego de un momento bajaba, volvía a revisar la información un poco más calmado y me daba cuenta que ya la veía de otra forma, que ya incluso sabía qué era lo que podía hacer. Y algunas veces cuando yo me daba cuenta que no sabía qué era lo que podía hacer, ya tenía una pregunta puntual para alguien que sí sabía. Entonces eso lo que hacía era que yo fuera más óptimo a la hora de estudiar.
Yo soy de los que pienso lo siguiente: si yo estoy muy estresado, prefiero no estudiar en ese momento y dejar ya de estudiar y dedicarme a hacer otra cosa, a seguirme forzando y forzando y forzando. Realmente eso me funcionó a mí para aprender más rápido y para estar más contento cuando yo estudio, porque pues algo que a mí me encanta es estudiar, ¿sí? Entonces eso me ayuda a estar más contento cuando estudio. Esa es mi tercera recomendación. Y mi cuarta recomendación es esta: repasar no es lo mismo que repetir. Entonces, muchas personas no ven resultados porque cuando estudian, lo que hacen es coger su cuaderno y tratar de repasar y repasar y repasar y repetir la información que están viendo en el cuaderno. No tratan de crear ni información nueva, tratan de traer solamente la información que está en su cuaderno. ¿Qué fue lo que escribió el docente? ¿Qué fue lo que dijo el docente? No lo que yo pensé, no lo que yo tengo en mi estructura mental. Y tratan de repetir la información y repetir los conceptos y repetir las cosas. Yo no soy de las personas fan a repetir un concepto y a escribir el concepto de la misma manera. Es más, muchas veces yo digo conceptos y los defino de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque yo no estoy acostumbrado a memorizar, yo estoy acostumbrado a asociar y a repasar. Y yo cuando repaso no repito, cuando repaso vuelvo a hacer estructuras de pensamiento. Es decir, trato de recordar lo que pensé y trato de reparafrasear lo que ya hice. Trato de volver a usar otros elementos, asociar nuevos elementos para tener la nueva información fresca. Yo quiero ponerles un ejemplo. Como pueden ver, la figura que está ahí es una persona que está repitiendo, que tiene el cerebro golpeado, roto por todo lado. Pero la verdad es la siguiente. La verdad es que cuando tú miras tu cuaderno una segunda vez, tú ya no eres el mismo. Y tienes que entender eso. Porque la persona que escribió los apuntes no es la misma persona que revisó los apuntes. Pasaron experiencias en tu vida, desde el momento en que dejaste de tomar apuntes de una clase hasta el momento en que repasas otra vez. Y todas esas experiencias, si tú las aprendes a asociar, te va a generar nuevo conocimiento para que tu repaso sea más óptimo. Y eso es importante que lo tengas. Yo les recomiendo a los estudiantes que cuando repasen, tengan siempre a la mano otra hoja o tengan siempre a la mano en su cuaderno. Yo no usaba otras hojas, yo realmente no era muy organizado en mi cuaderno. Yo lo que hacía era que en el mismo cuaderno yo cogía y rayaba el cuaderno otra vez y volvía a escribir y había un ejercicio y volvía y lo hacía y volvía y repetía, ¿sí? Y en los cuadernos de sociales y de todas estas asignaturas de humanidades, yo lo que hacía era que volvía y escribía lo que estaba ahí. Esto lo que quiere decir es esto. Entonces volvía, escribía otra cosa, ¿sí? Y eso yo no lo hacía en 2 horas de estudio. Yo era una persona que si estudiaba, porque a veces ni estudiaba, yo a veces tomaba esos apuntes en la siguiente clase. En la siguiente clase cogía mi cuaderno, miraba las hojas anteriores y volvía a escribir. Pero cuando estudiaba en la casa, que era 1 hora, hora y media, 2 horas a veces de estudio de mis asignaturas, lo que yo hacía o lo que yo hago actualmente es mirar la información y acordarme qué cosas yo he aplicado de lo que está ahí, qué cosas yo he hecho de lo que está ahí, qué cosas puedo asociar de lo que está ahí. Y buscaba formas de hacer nuevos ejercicios y de aplicar nuevos conceptos. Esas son 4 cosas que yo he hecho para estudiar, y realmente yo no soy una persona, no soy el más exitoso estudiando, ni les voy a decir que he pasado todas las asignaturas que me he enfrentado en mi vida, pero sí me siento más feliz cuando estudio. Y sí soy consciente de por qué en una asignatura me va bien o me va mal. Y eso me hace a mí entender, aplicando estas técnicas,
cómo tú puedes obtener mejores resultados estudiando y cómo puedes ser más feliz en tu proceso de aprendizaje. Te agradezco por ver este video, te agradezco por estar pendiente y estar comprometido con aprender cada día. Recuerda, si no asocias la información que te acabé de dar, muy seguramente no la vas a aplicar. Entonces, asóciala, toma apuntes. Cada vez que vayas a estudiar, trata de usar estas técnicas. Cada vez que estés en un salón de clases, trata de usar estas técnicas, a ver si te funcionan. Y te invito a que me sigas en las redes sociales. Te invito a que me sigas en Facebook, en la página Hugo Finn. Te invito a que me sigas en Twitter. Te invito a que te suscribas a mi página de YouTube. Muchas gracias por estar acá. Que estés muy bien y muchos éxitos en tus estudios. Chao.